Bueno, No, profe, yo tampoco. perfecto. Problemas para resolver lo que estaban los ejercicios. No sé si todos han probado intentar hacerlos. Sí. Yo ya Bien. mi- ¿Y se les presentó algún problema, alguna cosa que no pudieran resolver? Por lo general, yo iba calculando y siempre encontraba algún error, pero mío, más que nada. Ajá, está muy bien eso que vos vayas, digamos, encontrando. Bueno, hoy vamos a ver un tema nuevo que tal vez no lo podamos ver con todo la práctica que hubiéramos querido que se pudiera dar, que es el tema de reticulados, ¿sí? Los reticulados son estructuras de barra, son estructuras de barra, a diferencia de las vigas de alma llena. En los reticulados hay un elemento que aparece en forma repetitiva, que es el triángulo. El triángulo es un elemento rígido, naturalmente, es una forma naturalmente rígida. Si yo tuviera, por ejemplo, un pórtico, un marco, por así decirlo, si yo tuviera un marco y a este marco lo quisiera vincular a tierra, podría hacerlo, no hay ningún problema. Pero si de repente apareciera alguna fuerza horizontal, ¿sí? Si apareciera alguna fuerza horizontal, la posibilidad, o mejor dicho, eh, este elemento dependería mucho de la rigidez de sus esquinas para oponerse a la deformación. A ver si se los puedo graficar. Vamos a hacer algo más. Yo allí, con esas 4 polilíneas que he resaltado en su espesor, quiero simbolizar un marco rígido, ¿sí? Un marco rígido. O sea, en cada esquina existe una continuidad material del elemento. O sea, existe un empotramiento interno en cada una de las esquinas. Distinto sería el caso, muy distinto sería el caso, si yo, por el contrario, tuviera una articulación en cada esquina. Podría tener una articulación en cada esquina,
Fíjense qué diferencia se presenta en una situación y en la otra. En esta primera situación, donde tengo un marco continuo, rígido, ¿sí? Producto de que en cada esquina hay una continuidad material del elemento. ¿Cuántos elementos tiene esa estructura en este caso? Ahí dos. ¿Cuál sería uno y cuál sería el otro? El apoyo fijo y el No, simple. no, no, me refiero a los elementos de la estructura, no de los vínculos, de los elementos. Ahí hay un solo elemento. Claro, hay un solo elemento. ¿Cuál es ese elemento? El marco. El Me parece. marco. Allí hay un solo elemento, el marco. Y un solo elemento en el plano tiene 3 grados de libertad. 3 grados de libertad. 3 grados de libertad que yo neutralizo, por ejemplo, con un apoyo fijo y un apoyo simple. Entonces, esta estructura estáticamente es estable y se clasificaría como ¿qué? Isostática. Isostática. Muy bien. Después, yo podría hacer algunas otras conclusiones y, por ejemplo, preguntarme qué pasaría si tuviera una fuerza horizontal que quisiera deformar ese marco. Supongamos si yo tuviera una fuerza horizontal que tendiera a hacer deformar ese marco, y ese marco, dependiendo de la rigidez de sus barras, seguramente se deformaría, tendría que tener una gran rigidez para oponerse y no deformarse. Y a lo mejor pasaría a tomar esa forma, una vez deformado, como un paralelogramo, ¿sí? Similar a un paralelogramo. A lo mejor, si fuera bastante más rígidas las esquinas y fueran capaces de evitar esos giros que se están produciendo en los vértices, a lo mejor se tornaría un poco más así, a ver si me sale la representación. Tal vez si la esquina no rotara
tan libremente como está marcado por la línea de trazos y tuviera capacidad de restringir eso, restringir el giro, se deformaría de esta manera. Pero básicamente el marco, así planteado, es un elemento deformable o que exige una gran rigidez de sus barras para no ser deformable. En este segundo caso, yo les propongo un marco conformado por 4 barras, pero 4 barras que tienen una rótula en cada esquina. Si yo ahora les pregunto cuántos elementos conforman esta estructura, ¿ustedes qué me dirían? 4. 4 elementos. ¿Y cuántos grados de libertad tienen entonces estos 4 elementos? Tendrían 1. ¿Por qué? Si son 4 elementos, ¿cuántos grados de libertad habría? Ah, no, perdón. Serían 12. 12 grados de libertad. Bueno, ¿y cuántas restricciones hay impuestas? 3. 3 externas e internas, Y tenemos 4. 4 rótulas. ¿Sí? 4 rótulas. ¿Qué le pasa al marco internamente? El marco internamente no es estable. ¿Sí? El marco internamente se deformaría. ¿Qué es lo que requiere para ser estable? Más apoyos, más No. restricciones. Sí, bueno, pero si uno no quisiera incorporar más apoyos, más restricciones, porque a lo mejor físicamente eso no es posible. La simple incorporación de una barra diagonal rigidizaría el marco. O sea, la sola incorporación de una diagonal en el rectángulo rigidizaría, ¿sí?, el marco. Sin más que eso. Entonces, el marco, que era un rectángulo originalmente, pasa a estar ahora conformado por 2 triángulos. ¿Sí? Y pasa a ser rígido. Digamos, pasa a ser un elemento de gran rigidez. Digamos, eso es una condición propia del triángulo. Por eso las estructuras reticuladas tienen como elemento base siempre el triángulo. Aquí hay que reconocer 2 elementos en un reticulado. Por un lado, las barras, que como ustedes verán allí, las barras aparecen enumeradas. Por ejemplo, esta barra se llama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este reticulado en particular tiene 9 barras. Pero también hay otros elementos que son los nodos. Vamos a proponernos a contar los nodos. Los voy a agrandar porque están dibujados un poco chiquitos. Vamos a contar los nodos.
les voy a poner letras a los nodos. Supongamos, ese nodo va a ser el nodo A. A ese nodo lo voy a llamar B. A ese nodo lo voy a llamar C. Al de allá de la punta lo voy a llamar D. A este le voy a cambiar el nombre por E. Y el de aquí abajo se va a llamar F. Si ahora los cuento a los nodos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número de nodos es 6. Número de nodos, 6. ¿Cuál sería el número de barras? 9. Muy bien. Número de barras, 9. Perdón, 9. Para que un reticulado sea estable, se debe dar una cierta relación entre el número de nodos y el número de barras. Esa relación establece cómo será internamente, desde el punto de vista de la estabilidad, un reticulado. El número de barras debe ser igual a 2 veces el número de nodos menos 3. Aquí voy a aclarar que al número de nodos lo voy a llamar n, y que al número de barras lo voy a llamar b con minúscula. A partir de esta condición, un reticulado podrá ser internamente isostático, internamente hipostático, o sea que no va a ser estable, o internamente hiperestático. Si el número de barras es igual a 2n menos 3, el reticulado es internamente isostático.
Si el número de barras es menor que 2n menos 3, o sea, me faltan barras, el reticulado es internamente hipostático. Por lo tanto, no es estable. ¿Sí? Y si me sobran barras, o sea que el número de barras sea mayor, el reticulado es internamente hiperestático. Bien. De estas tres condiciones, la única que tengo que desechar, porque no es estable, es la del medio. ¿Sí? Esta condición no es aceptable, ¿no? Inestable. Bien. Bueno, un segundo.
Profe, si estás hablando, estás muteado. Estaba muteado, muy bien, perdón. Bueno, disculpen la interrupción. Tenemos que acordar ciertos criterios para trabajar con los reticulados. Eh, Primero y principal, tenemos que hablar de un concepto, el concepto de reticulado ideal, ¿sí? No sé si en alguna materia o en alguna oportunidad ya les han hablado de los reticulados. Yo lo había escuchado, pero no en la escuela. Hay un concepto que se llama reticulado ideal, ¿sí? Básicamente como todo ideal, ¿sí? ¿Qué es un ideal? Un ideal en todo aspecto de la vida es algo que reúne ciertas hipótesis, ¿sí? Que por eso lo hacen ideal. ¿Me explico? Sí, sí. Bien. Esas hipótesis, en algunos casos, se pueden corroborar parcialmente, en algunos casos no, o no tanto, ¿sí? Bueno, y nuestro reticulado ideal también tiene sus hipótesis, que son, si se quieren, son eh, debatibles en cuanto a su cumplimiento. Como les decía, un reticulado ideal tiene hipótesis. En un reticulado ideal, por ejemplo, todas sus barras son rectas o de eje recto. Esa es la primera hipótesis. Todas sus barras son rectas o de eje recto, que sería lo mismo. Esa es una hipótesis que es muy fácil de cumplir. Digamos que en la mayoría de los reticulados reales se cumple. Fíjense la diferencia entre un reticulado ideal y un reticulado real. Observen el juego de palabras. Ideal versus el reticulado real. ¿Cuál sería el reticulado real? El que se podría decir, eh, lo podemos ver en la realidad, que se representa. Es el que realmente se va a construir con materiales y tecnologías constructivas, con materiales que pueden ser madera, acero, hormigón armado, ¿sí? Con tecnologías constructivas, uniones, detalles constructivos, o sea, es el que se materializa, es el que se construye. Ese es el reticulado real. Y el reticulado ideal, el ideal, es una suma de hipótesis que uno justamente toma como ideales, pero que habrá que ver, como les decía, cuánto se pueden llegar a cumplir esas hipótesis. La primera hipótesis no parece demasiado imposible, que todas sus barras sean rectas. Segunda hipótesis, que los extremos
de sus barras se corten en un punto llamado nodo o también nudo. Ambas dos son formas habituales de denominarlos, nodo o nudo. Bien, que los extremos de sus barras se corten en un punto llamado nodo o nudo. ¿Qué les parece a ustedes esta hipótesis? ¿Qué tan difícil? En realidad, para escribirlo bien, debería decir que los ejes de sus barras, se corten en un punto llamado nodo o nudo. Bueno, esta es una hipótesis también que se puede cumplir bastante bien. ¿Qué podrá atentar contra el cumplimiento de esta hipótesis? La cantidad de nudos. No, generalmente el espacio disponible. Por ejemplo, si yo tengo un nudo en el cual concurren 4 barras, a lo mejor tengo poco espacio físico para hacer la unión. Y a lo mejor los 4 ejes que concurren a este punto no se cortan perfectamente en un punto. A lo mejor 2 se cortan en un punto y otros 2 se cortan en otro punto que está muy cerquita pero que no está sobre el mismo punto. ¿Me explico? O sea, a veces la falta de espacio puede atentar contra esto, contra esta hipótesis, que los ejes de todas sus barras se corten en un punto, nodo o nudo. Bueno, pero se puede hacer bastante bien esto. La tercera hipótesis es que todas las fuerzas exteriores, ¿sí? Que las fuerzas exteriores estén aplicadas sobre los nudos o nodos. ¿Sí? Eso es algo importante, que todas las fuerzas externas estén aplicadas sobre los nudos. Eso a veces no se puede lograr, porque a lo mejor hay que aplicar alguna fuerza directamente sobre una barra, por lo cual la hipótesis se me pierde, esta hipótesis, que las fuerzas exteriores estén aplicadas sobre los nudos o nodos, y a veces la puedo perder esa hipótesis. La hipótesis que sigue tal vez sea la más difícil de cumplir, que todos los nudos o nodos eh, se comporten como rótulas, ¿sí? Sin rozamiento. O sea, que sean articulaciones, lisa y llanamente. Que cada nodo sea una articulación sin rozamiento. ¿Y por qué esa hipótesis es muy difícil de cumplir? Porque ¿quién o qué me va a fijar a mí cómo voy a unir
un nudo en una estructura? ¿Qué me lo va a determinar? La tecnología constructiva, la herramienta que yo esté utilizando. Si yo estoy utilizando, por ejemplo, perfiles de acero, va a ser muy común que use o cordones de soldadura o bulones en las uniones. Y eso va a generar uniones con cierta rigidez. No va a generar rótulas. ¿Me explico? Va a generar uniones con determinada rigidez. Y lo mismo si uso cordones de soldadura. O sea que es una hipótesis que es muy, muy difícil de verificar. Pero si yo pudiera lograr un reticulado ideal, si yo pudiera lograr un reticulado ideal, podría observar lo siguiente. Podría observar que todas sus barras se van a encontrar, luego de que estén actuando las fuerzas exteriores, todas sus barras se van a encontrar sometidas a esfuerzos axiales. Como les decía, si yo pudiera materializar un reticulado ideal, tendría esfuerzos axiales en las barras.